la persona rígida. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y tenemos que hablar de este tema porque, digo, a veces los famosos son como intermediarios, ¿no? De ciertos temas. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el síndrome de la persona rígida? Y en este caso tenemos que hablar de la cantante Celine Dion. Ella dijo, voy a cancelar mis conciertos porque tengo este síndrome. Bueno, ¿de qué se trata? Presta atención, quédate en la pantalla del 9 porque vamos a hablar de este tema. Y ojo, porque en casa podés obviamente conocer e informarte. Sobre todo queremos esto, que te informes. Vamos a ver las declaraciones que dio Celine Dion con respecto a este tema. Mira. Recently have been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome, which affects something like 1 in a million people. While we're still learning about this rare condition, we now know this is what's been causing all of the spasms that I've been having. Unfortunately, these spasms affect every aspect of my daily life, sometimes causing difficulties when I walk and not allowing me to use my vocal cords to sing the way I'm used to. I miss you so much. I miss seeing all of you, being on the stage, performing for you. Ahí está, ¿no? Hablando un poquito de esto. Y claro, nos preguntamos, ¿no? Desde la parte mental, ¿no? Y qué importante mantenernos esta parte mental, pero sobre todo en casa queremos llevar información. Que no te asustes, que seas precavido, que seas precavidas, pero que ojo, porque a veces lo que escuchamos ya decimos, ay, tengo este síntoma, tengo este síntoma. No, informémonos. ¿Está claro? Vamos a saludar a los especialistas, quienes nos van a informar de este tema. Voy a saludar a Andrés Barbosa, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Central. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer estar acá. Un gusto también tenerte. Y Cecilia Chechu Ortiz, neuropsicóloga, estuvo ayer, está hoy. Y ya te dejamos el domingo, ya está. Vas a estar el domingo, te dejamos Pero bueno, también es, digo, importante esto de tener una neuropsicóloga en la familia, digo, en la familia del canal, ¿no? De Canal 9. Sí. Porque, claro, hoy lo que dije ayer, lo vuelvo a repetir ahora. Hay que hablar de salud mental. Totalmente. Y hay que darle bola a la mente. Porque antes dijimos, no, la verdad es que no, nuestros padres, nuestros abuelos, no, que esto sigue, que esto no, que esto es tal cosa. No hay que darle bola al estrés para algunas cosas. No, no hay que darle bola. Y de repente dijimos, che, pará, frenemos acá porque la mente nos puede frenar absolutamente todo el cuerpo. Lo importante es que es la mente. Sí. Exacto. Sí, no, o además suponer o creer que no deberías sentirte mal y que eventualmente si te sentís mal o triste es una cuestión de estigma o de que algo terrible tiene que estar pasando, ¿no? Cuando en realidad no es así. Total. Y la salud mental merece que también le prestemos atención. Muy bien, Chechu. Andrés, ¿qué es el síndrome de la persona rígida? Bueno, para empezar es muy poco frecuente. Es muy raro. Un médico en toda su carrera probablemente nunca ve una persona con síndrome de la persona rígida y un neurólogo puede que se cruce 1 o 2 veces con una persona con este síndrome. ¿Es una de cada 1.000.000? Y menos todavía, te diría. Lo que pasa es que no, como dice la palabra, es un síndrome, o sea, no es una enfermedad con una sola causa, una sola manifestación y un solo tratamiento, sino que es una manifestación clínica. Y esto está producido porque funcionan mal algunos canales de unos receptores de neurotransmisores que hace que las neuronas no puedan inhibirse. Y fundamentalmente las neuronas que controlan los músculos no se pueden inhibir. Entonces estas personas tienen una contracción muscular que facilita otra contracción muscular, que facilita otra contracción muscular, y la persona se empieza a poner dura. Como es muy descriptivo, el síndrome de la persona rígida, sumamente descriptivo. Y que afecta fundamentalmente el tronco, los músculos del tronco inicialmente, y después puede ir afectando las partes más proximales hacia más distales de los miembros y empieza a traer problemas para estar de pie, para caminar. Una persona puede empezar con estos espasmos que son muy molestos y caer al suelo o no poder hacer sus actividades. Entonces es muy heterogéneo y como te comentaba, es muy poco frecuente. Yo creo que el primer mensaje siempre, y lo habíamos charlado un ratito antes, es que una persona que se despertó un día con un dolor de cuello, que se siente duro, que se siente entumecido y busca en internet que se siente así y probablemente ahora aparezca como una de las primeras noticias del síndrome de la persona rígida, es muy poco probable que sea eso.
Perfecto. Y sobre todo, digo, ¿esto es genético? Digo, a Celine Dion le agarró porque algunos de su familia tuvo o te agarra porque te agarra. No, este síndrome particularmente tenés dos causas fundamentales. La más importante es que es autoinmune, o sea que uno genera anticuerpos que atacan a esos receptores. Otras personas hacen estos anticuerpos en presencia de un tumor que está en otra parte, lo que se llaman síndromes paraneoplásicos. O sea, un síndrome paraneoplásico vos podés tener un cáncer de mama o un cáncer de pulmón y los anticuerpos que se producen que atacan ese cáncer son anticuerpos que no reconocen otros tejidos y entre esas estructuras que no reconocen los receptores. Entonces se llaman paraneoplásicos porque no son una manifestación directa de ese tumor, sino que aparecen en otra parte. Bien. Y hay un tercer grupo que nunca se sabe la causa, que se llaman criptogénicos, que se estudian y no se sabe por qué lo tienen. Bien. Pero no es una enfermedad familiar, no es que si lo tiene una persona lo van a tener los hijos. De hecho, si hay una historia familiar de esto, pensás en otras causas de estos espasmos musculares. ¿Se puede prevenir? No. No y se conoce muy poco, y al ser tan pocos pacientes, tampoco podés juntar un número importante para hacer grandes estudios y conocer. Y es tan poco frecuente que no hay medidas de prevención. Sí, si una persona, por ejemplo, tiene un antecedente de cáncer, o nos pasa a veces que aparece primero esta manifestación, y como conocemos que está asociada al cáncer, empezamos a estudiar y a buscar si hay algún cáncer oculto, porque incluso podemos detectarlo muy precozmente antes de que tenga, por ejemplo, antes de que sea un bulto el cáncer. Se hacen estudios para detectar algún cáncer oculto y erradicar o extirpar ese cáncer, tratarlo, puede llevar a una mejoría de este síndrome tan molesto. Bien, ¿no? Y digo, todas las personas que están en casa y dicen, la verdad es que tengo algunos síntomas de los que Celine Dion dijo. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? En primer lugar, tranquilizarse. Bien. Porque es muy, muy poco probable que sea eso. Hay muchísimas enfermedades y otros problemas de salud que dan aumento del tono muscular, que no son el síndrome de la persona rígida, que no cualquier contractura muscular va a hacer esto, que tampoco hace falta hacer una detección precoz, porque nos pasa muchas veces después de este tipo de noticias que vienen muchos los pacientes al consultorio creyendo que tienen esto. Entonces, una consulta con el médico general, el médico de cabecera siempre es la primera opción para ingresar al sistema de salud, y ahí el médico de cabecera examinará al paciente y dirá si hay un criterio de derivación al especialista en neurología. Perfecto. ¿Hay un síndrome parecido a este que tenga los mismos síntomas, pero que sea más leve? Sí, hay. A ver, una persona que aumenta el tono y que se siente muy rígida puede tener enfermedad de Parkinson, que el Parkinson sí es frecuente. Bien. Y la persona demora mucho en hacer las cosas, está muy lenta, porque uno siempre asocia el Parkinson al temblor, y no todas las personas con Parkinson tienen temblor, algunas personas solamente están lentas y rígidas. Esa es una causa mucho más frecuente. O a veces medicamentos. Hay algunos fármacos que se usan para los mareos y que un día se lo dieron a una persona y hace 15 años y nunca lo dejó de tomar porque nunca nadie le volvió a preguntar. Claro. Hace 15 o 20 años está tomando el remedio para los mareos y ese remedio le da aumento del tono muscular. O algunos fármacos que se usan en psiquiatría también pueden aumentar el tono muscular. Entonces la causa de medicación es una causa frecuente. ¿Drogas también, Andrés? ¿Drogas? No así de la rigidez. Ajá. En realidad, por ejemplo, las personas que consumen cocaína pueden hacer algunos trastornos del movimiento, Ajá. pero son más fluctuantes y no son tan sostenidos en el tiempo como estos casos de personas rígidas. Ajá. Bien, está bueno estas preguntas, ¿no? También acerca de esto. Obviamente le decimos a la gente si quiere participar. Estamos a nuestro WhatsApp 261-300-1600. Y si no, nuestro contenido digital es @replaycontenidos. Estamos en Instagram, y estamos en Facebook y estamos en Twitter. ¿Sí? Para aquellos que quieran comentar, obviamente. Cuando hablamos de esto, Chechu, de este síndrome, ¿es más a la mujer? ¿Es al hombre, a la mujer, digamos, que le agarre frecuentemente? Mira, como hay tan poca casuística, en realidad no se puede aún decir, ¿no? Siempre yo digo que cuando hablamos de casuística generalmente dicen, o hay más mujeres, bueno, porque somos más mujeres las que habitamos, entonces a veces no puede decirse claramente. Sí, lo que a mí, Goga, me gustaría remarcar, sobre todo si hablamos desde lo que a mí me toca, es... si vos te fijas un poco en el mensaje, cómo está transmitido este mensaje, en la ceremonialidad, hablo de los colores que usa y sobre todo de su tono, que está bien, sin caer en la desdramatización, pero tampoco en la dramatización, porque a veces pasa que cuando hablamos de patología crónica, justamente el mensaje es esto como de tragedia, ¿no? Entonces inmediatamente en el imaginario de la gente se asocian ciertos diagnósticos con
es terrible o con lo catastrófico, y si bien es serio, hay que tomar medidas, pero muchas veces predisponemos a los pacientes a depresiones o a trastornos de ansiedad cuando hablamos de un diagnóstico. Entonces, reitero, sin caer en la desdramatización, pero tampoco en el drama y en hacer esto de un mensaje de terrible, porque en realidad, como decía Andrés, es muy poco frecuente, y sí, lo que creo que marca esto es que tomemos conciencia de que a veces hay patologías que a la medicina, digamos, le queda el signo de pregunta, que no podemos establecer ni decir el origen, como vos decías, ni decir cuántas hay. Esto creo que es parte de lo que la ciencia no puede responder, pero que sí a veces para los pacientes es necesario que tenga un nombre. Entonces, frente a esto, como vos decías, hay que consultar. Sobre todo, cuando uno, obviamente, digo, esto de la consulta, le decimos a la gente en la casa, obviamente, bueno, primero consulta al médico, el médico lo deriva al especialista, y después, ¿qué sigue? ¿Qué análisis tiene que hacer esa persona? ¿Análisis más de sangre? ¿Análisis mentales? En este caso puntual de la persona rígida, en realidad la parte mental no se afecta, como pueden afectarse otras, se afecta desde el punto de vista de tener una enfermedad crónica, pero no de sí por un daño del cerebro. La primero está la sospecha, y es importante para un médico que sospeche que pueda hacer esto. Un neurólogo formado tendría que estar entrenado para aprender a reconocerlo. Hay un estudio que nos ayuda mucho en esto, que es el electromiograma, que es un estudio que hay que poner agujas en los músculos y ver cómo se comporta eléctricamente el músculo, y eso nos da mucha información. Después la respuesta a un medicamento que se llama diazepam, que muchos lo conocen, porque es un medicamento que se usa para inducir el sueño, para bajar la ansiedad. Y estos pacientes mejoran mucho con el diazepam porque es justo el mismo neurotransmisor que está involucrado en esta enfermedad. Los pacientes mejoran mucho con diazepam y es otro elemento que nos da el diagnóstico. Y en tercer lugar, pedir el análisis de estos anticuerpos que te comentaba y buscar, como te decía, un tumor oculto, ¿no? Esos serían los pasos para llegar al diagnóstico, y obviamente hay que descartar muchas otras enfermedades. Problemas del sodio, del potasio, del calcio, del fósforo también pueden dar cuadros así de este tipo. Problemas del magnesio pueden dar cuadros de este tipo. O sea, el diagnóstico diferencial es muy difícil. Muchas veces un solo médico no lo hace, sino que hacemos reuniones, ateneos que llamamos, citamos al paciente. Nosotros en el Hospital Central, cuando tenemos una duda, citamos al paciente, lo vemos entre 5 o 6 médicos, o a veces citamos médicos de otras especialidades, lo vemos entre distintas especialidades. Todos le preguntamos, todos lo revisamos, lo discutimos, y ahí llegamos al diagnóstico. Fíjate, lo que comentaba es que como hace mucho tiempo que estaba con síntomas, y no es una persona que no tenga acceso a un sistema de salud. Tal cual. Entonces, porque los diagnósticos en este tipo de casos son difíciles, porque empieza tan inespecífico que uno no se da cuenta. Y yo creo que el mensaje tiene también esa cosa liberadora, decir, bueno, por fin sé lo que tengo. Hay una carga muy grande de un paciente que va itinerando por distintos especialistas, juntan estudios, entran al consultorio con la bolsa de estudios, que ya nadie sabe qué pedirle. Esa incertidumbre tiene una carga, bueno, volviendo un poco a lo psicológico, una carga muy importante de la incertidumbre del diagnóstico. Claro, porque de última el nombre, vos sabés que este nombre tiene este tratamiento eventualmente y este curso, y de alguna manera podés prepararte. Cuando vos no tenés un diagnóstico, no sabés qué te pasa y no sabés qué hacer, cómo actuar, qué te espera. Entonces, de repente, poder poner esto en una palabra y decir, es esto, y a partir de esto hay un tratamiento, yo puedo prepararme, ¿no? Otro tema, Goga, que es importante en este tipo de enfermedades crónicas es también la derivación a tratamiento psiquiátrico, psicológico, eventualmente, porque sabemos que, como vos decías, las respuestas reactivas, es decir, la depresión o la ansiedad, muchas veces, corregime vos, Andrés, puede agravar o exacerbar ciertos síntomas, ¿no? O no acompañar. Entonces, por ahí que, bueno, justo a ella, ¿no? Pero que pueda recibir algún tipo de apoyo en el sentido de acompañarla en este duelo. Porque justamente vos decías el torso, ¿no? Y ella es su voz. Canta. O sea, es lo que a ella en definitiva la ha distinguido a lo largo de su vida. Es terrible, ¿no? Total. ¿Una persona se puede morir por esto? Sí. O a veces no directamente diagnosticado y tratado. Lo que pasa es que si tiene un cáncer oculto, y las personas que tienen el cáncer son las que tienen peor pronóstico. Y las que no se le encuentra la causa, las que tienen el anticuerpo pero no hay un cáncer, tienen mejor pronóstico. Son tan pocos que no podemos, generalmente no se dan números en estos casos, decir cuál es la expectativa de vida, pero sí sabemos que se puede tratar. Hay algunos pacientes que mejoran con los tratamientos, porque no solo es
relajante muscular que se da, sino que se dan otro tipo de tratamientos, se bajan los niveles de anticuerpos, se hace lo que se llama una inmunosupresión, hay distintas alternativas de tratamiento y con eso mejora la calidad de vida, pero no dejan de ser trastornos crónicos. Bien. Y trastornos potencialmente incapacitantes que limitan a las personas en lo que es su calidad de vida, su actividad diaria. Y bueno, en esto concuerdo claramente con Cecilia, trabajamos, recién lo charlamos, hace 18 años que trabajamos juntos, y la importancia de un equipo interdisciplinario, eso es clave, y el abordaje y la mirada desde distintos puntos de vista para un solo problema de salud. O sea, no es una enfermedad, ella dice una enfermedad neurológica, pero siempre lo abordamos desde muchos aspectos más amplios que solo desde la neurología y el neurotransmisor. Claro, porque acá también entraría lo kinesiológico, es decir, el tratamiento de los movimientos y demás, ¿no? Si hablamos de calidad de vida, quiero tener una calidad de vida teniendo este síndrome, ¿qué le decimos? ¿Qué tiene que hacer la persona? Digo, tiene que seguir con los tratamientos, tiene que no dejarse vencer por esto y seguir cantando, seguir haciendo tratamientos para cantar, tiene que cambiar su vida drásticamente, no cambiarla. Bueno, obviamente cambia la vida y depende mucho de la actividad que haga la persona. Si es un deportista, probablemente vea limitada su actividad deportiva. Si es una persona que hace una tarea más de tipo intelectual o más de tipo administrativa, que no necesite gran uso de su actividad muscular, probablemente no cambie tanto como una persona que no sé, que trabaja en bicicleta, o una persona que canta, o una persona que corre. Seguro va a estar limitada su calidad de vida, y obviamente nuestra calidad de vida depende mucho de lo que hacemos y a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, muy probablemente la persona que más use su cuerpo más va a afectar su calidad de vida. Perfecto. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Caso en Argentina hubieron? Hay seguro por una cuestión poblacional. De hecho, en Mendoza probablemente haya algún paciente nuevo por año, aunque viendo esas estadísticas millones en Mendoza, de decir, ¿no? claro. Pero hay, por ejemplo, hay otras enfermedades que sabemos que la incidencia, o sea, la cantidad de casos nuevos por año es de 1 millón, 1 en 1 millón, y los vemos. En el caso de persona rígida no lo vemos. A veces uno no sabe si es porque el diagnóstico se pasa y la persona se queda con un diagnóstico alternativo, porque de nuevo, y no son enfermedades de denuncia obligatoria, por lo que no hay registros nacionales de decir cuántos casos hay en Argentina, sino que depende de que cada persona o cada médico que hace el diagnóstico lo publique y se juntan, pero cuando te pones a revisar la literatura universal, los casos publicados son muy pocos, muy pocos. Y digo, nosotros, pongamos caso de Mendoza, ¿estamos preparados para llevar a cabo un tratamiento así o todavía nos falta un montón? No, de las alternativas de tratamiento que existen todas en Mendoza, de hecho existen en el ámbito público como privado. O sea que en ese aspecto, en Mendoza tenemos una muy buena salud pública, hablo porque trabajo en el hospital público, pero es un poco el trabajo que hacemos y lo que buscamos es darle la misma calidad de atención médica, de acceso a estudios, de tratamiento al paciente del hospital público al paciente que tiene cobertura privada. Perfecto. Y vos, Andrés, yo voy a preguntar. Sí, la idea es charlar, ¿Vos considerás que, porque otras veces hemos hablado de estas patologías de rara frecuencia, de rara presentación, que haría falta una especie, no sé si de departamento, de algo que nuclee a estas patologías de rara presentación, como, digo, no como abordaje, que sabemos que acá tenemos muy buenos profesionales, sino como para orientar a las familias acerca de qué hacer desde lo legal, desde alimentación, desde la contención a los mismos familiares, porque a veces los familiares te dicen, ¿y qué hago ahora? Con ¿lo ayudo, no lo ayudo, lo dejo? Digo, a modo orientativo de qué hacer. Sí, generalmente esto se trata y se arman equipos en función de eso, pero a veces más orientado a enfermedades. Claro. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos el programa provincial de esclerosis múltiple, el programa provincial de miastenia gravis, el programa de esclerosis lateral amiotrófica, y ya ahí tenemos todos los caminos armados porque sabemos cuáles son los problemas que van a tener los pacientes, sabemos cuáles son los tratamientos que necesitan, el tipo de especialista que lo vean, y el paciente ya tiene todo el caminito armado que puede recorrer, ¿bien? Que incluso no es solo Hospital Central, trabajamos con Hospital de Encinas, tenemos un consultorio de transición de Hospital Norte y Hospital Central para los diagnósticos que se hacen en niños que ya pasen al hospital de adultos con una transición. Todo eso está armado. Obviamente no vamos a hacer un consultorio de síndrome de persona rígida, porque es un consultorio que va a estar vacío. No, claro. Pero sí hay un consultorio de trastornos del movimiento. Hay una médica especializada en esto, que cuando recibe personas con trastorno del movimiento y después de toda esta orientación, sí le va a armar los caminos específicos para este paciente. Perfecto, excelente. Hablamos de calidad, ¿no?
Y hablamos de aquellas personas que tienen esta enfermedad. ¿Cuánto es la prolongación de vida? Digo, con esta enfermedad pueden durar 10 años, pueden durar 5. No está necesariamente acortada la expectativa de vida en función que uno pueda dar un tratamiento. Y como te decía, Ya sé, digo, sí. lo que no me quedó claro es si había como un tiempo determinado, ¿no? Con respecto a esto. Y a mí, yo veo muchos pacientes con enfermedades crónicas y con enfermedades incurables y yo nunca pongo un plazo. Bien. Porque lo peor creo que un médico le dice, usted tiene 6 meses o usted tiene 1 año, como si uno tuviera una bola de cristal. Pero ¿no? Andrea, en este caso, ¿no hay un desgaste? Seguro que sí. Y uno dice, ¿puede acortar la expectativa de vida? Sí. En cuanto yo nunca doy un número, porque los pacientes nos sorprenden. Bien. Y cuando hablamos de un número, estamos hablando de un promedio que tiene 2 puntas. Personas que vivieron muy poco y personas que vivieron mucho. Lo que llamamos la campana de Gauss que nos enseñan en la escuela. Y yo cuando hago un diagnóstico, yo no sé de qué lado de la campana de Gauss está ese paciente, si va a ser de los que viven más o de los que viven menos. Entonces poner un número creo que es poner una condena también. De hecho, hay estudios interesantes que cuando los médicos dicen va a vivir tanto, los pacientes viven eso un poco porque se limita el esfuerzo terapéutico. Entonces preferimos no decirlo y va a vivir lo que la persona tenga que vivir y nosotros vamos a procurarle el tratamiento que necesite y la mejor calidad de vida durante ese tiempo. Bien. Como dijo Chechu, el acompañamiento es fundamental, ¿no? Sí. Me quedo pensando mucho porque la verdad es que siempre digo cómo... En su momento nos pasó con el COVID, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, cuando se hablaba de COVID, como que no le dábamos mucha bola. Era como un COVID, pasa en Japón, Allá pasa lejos. claro, lejos, Sí. hay que tomar precauciones. Y yo digo, ¿cómo tratar un tema que nos parece muy lejano, pero que sucede? Y también para que las personas que estén en casa le tomen la importancia. Digo, la importancia me refiero a, ojo con los síntomas también. No volverse loco, ni loca, ni ir enseguida al hospital, sino, bueno, ser precavido con esto. Pero también es muy difícil, desde el lado de la comunicación, hacerle entender a la gente que es importante esto también. Sí, totalmente. Y que, digo, lo que le pasó a Celine Dion no lo tenemos que ver como tan lejano, porque el día de mañana puede ser como un Alzheimer, puede ser como un Parkinson, le puede agarrar, esto de 1 cada 1.000.000 puede extenderse, como se están extendiendo la mayoría de las enfermedades o los síntomas. ¿Cómo se dice? Síndromes de los síndromes. Ahí está. Perdón, me equivoqué yo, se me confundió con síndrome, síntoma. Pero bueno, esto ¿no? Entonces me quedo mucho pensando qué preguntas les voy a hacer a ambos profesionales para que la gente le llegue de una u otra manera. Y vos dijiste algo fundamental, Chechu, que tiene que ver con el acompañamiento. Sí. Y esto de acompañar. Me imagino que cuando uno tiene una enfermedad mental... ¿Es enfermedad mental esto? ¿Está dentro de las enfermedades? No está incluido en enfermedad mental. Bien. Es una enfermedad neurológica, o sea, un síndrome neurológico. Síndrome. ¿La diferencia entre síndrome y enfermedad? Que la enfermedad siempre tiene la misma causa, las mismas manifestaciones y Bien, generalmente el mismo tratamiento. Un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. Bien. O sea, nosotros agrupamos una persona que todos los músculos se le van contrayendo progresivamente, que no se relajan. Bueno, eso es un síndrome. ¿Bien? Que puede ser porque tiene un cáncer oculto o porque desarrolló espontáneamente anticuerpos. Eso es un síndrome. ¿Bien? Está bueno explicar a la gente. Digo, Claro. esa confusión que hice yo, bueno, también en casa también dice, Claro, bueno, ¿cuál es la la diferencia gente entre no sabe. el síndrome y la enfermedad? Pero de esto que vos decías de la contención, Sí. porque yo siempre, Goga, bueno, es algo aparte de mi trabajo, ¿no? Pero también siempre me lo pregunto. Uno siempre habla del paciente, el paciente, el paciente, el paciente. Está bien, perfecto, pero también uno se pone del lado de los que conviven con el paciente, que te preguntan, ¿y ahora qué? Porque, digo, tengo que mostrarme misericordioso, tengo que mantener la conducta que mantenía antes, tengo que exigirle, no tengo que exigirle. ¿Qué hago? ¿Cómo lo trato? Me puedo mostrar débil, puedo llorar. De repente en estas patologías crónicas te preguntan esto, ¿no? Porque es cierto, es una realidad y hay que convivir. Y muchas veces las familias son quienes más necesitan como decías vos, este acompañamiento, esta contención, ¿no? Porque a veces uno también actúa desde el amor, desde el afecto, pero esa acción no es la adecuada para, por ejemplo, muchas veces uno sabe en la enfermedad de Alzheimer, los familiares que dicen, no, como se va a dejar la olla, Claro. que no cocine. ¡Error! Claro. No, ayúdalo, supervisarlo, Claro, pero no lo dejes con la mano atada. Entonces muchas veces también es la familia la que necesita que la acompañemos en este proceso y que encuentren un lugar para descargar su angustia, su tristeza y esto que por ahí a veces no pueden decir adelante al paciente. Hay una frase que usamos mucho que es cuidar al que cuida. Exactamente, claro. Entonces siempre estar muy atento al entorno familiar, que es clave. Es clave. Siempre hablamos también de equipo interdisciplinario y pensamos en profesionales, pero en realidad el entorno
social, que puede ser familiar o los amigos de la persona con una enfermedad crónica, es clave para el éxito de un tratamiento Exactamente. o para paliar una enfermedad en la que no tenemos tratamiento. Entonces, ese entorno familiar hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Sí, claro. Es muy difícil convivir con una persona con una enfermedad crónica. A veces es difícil no enojarse con una persona y uno se siente mal porque está enojado con la persona que tiene discapacidad Exactamente. y pasa. Y sí. Entonces tenemos que asegurarnos que tenga alguna, bueno, con Cecilia lo trabajamos muchísimo, pero de que los acompañantes, los cónyuges, los hijos, tengan esa forma de poder expresarlo, de Total. expresarlo en un ámbito de terapia. Exacto. Total. Porque acá Sí. lo importante, Andrés, es el duelo, Goga. Lo que, a ver, vos se te muere un ser querido, lo enterrás, no lo ves más, haces tu duelo. En este tipo de cuadros en el que uno ya sabe que antes o después cuál va a ser el diagnóstico, es un poco que a veces las familias se adelantan al diagnóstico, empiezan a tratarlo como un muerto en vida o al revés. Y esto que vos decís es clave, el enojo, ¿no? El por qué le pasa esto. Y estos tratos, o a veces estas, como yo digo, pasadas de facturas que vienen, es importante también tratarlo. Y creo que es importante que haya un ámbito de contención también a la familia, porque sabemos que hay muchos tratamientos que fracasan porque los familiares no se ponen de acuerdo, porque no los llevan al tratamiento, porque Obvio. no respetan el esquema de medicación. Y sobre todo, decir basta cuando es basta. Digo, Oh. me imagino que Celine Dion y cualquier persona tiene que estar luchando entre el ego y la parte de que te dice, bueno, hasta acá llegaste con esto, porque a ver, ¿cuál es la parte del ego? Che, seguí llenando shows, seguí cantando a la gente, seguí presentando Claro. tema. Y por otro lado es la salud. A ver, bueno, frená acá, porque tenés que frenar. Y sobre todo eso, escucharnos. Cuando hay que frenar, Totalmente. tenemos que frenar y decir basta. Digo, también eso es el mensaje, no sé Sí. si están de acuerdo los Sí, especialistas. totalmente. Pero me imagino que cuando la salud mental nos dice hasta acá llegamos, y también recuperar todo eso. Porque lo más importante, creo que siempre lo hablamos de este programa, es la salud, ¿no? Sí. Y en este caso estamos hablando de salud mental. Y no es menor, tanto que ayer como hoy hablamos de esto. Y obviamente el mensaje es, dale bola a la mente. Vos que estás en casa, dale bola a esto, a lo que sucede acá. Que a veces lo ninguneás, a veces decir, sigo la vida, total, no. A veces necesitamos un freno, a veces necesitamos parar. Bueno, y la mente algo nos quiere decir. Muchísimas gracias a ambos especialistas por, Por favor, estar esta gracias a noche vos, acá. como De verdad, siempre. muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerlos. A ustedes que están en casa, les digo que nos pueden visitar en @Replay Contenidos. Están nuestras redes sociales. Están todos los contenidos. Y también los capítulos completos los subimos a Replay Contenidos, nuestro canal de YouTube. Allí vas a poder encontrar todos los capítulos de No Culpes. Y además se suma a Spotify No Culpes, así que lo podés encontrar como No Culpes. Todos los episodios, estás en el gimnasio, saliste a correr, saliste a caminar. Bueno, agarrá los auriculares y te pones a escuchar los episodios de No Culpes, que es uno mejor que otro. No porque lo conduzca, ¿eh? No. Muchísimas gracias por acompañarnos, que descanses. Nos vemos mañana. Chao.